Hola y bienvenidos a todos al episodio número 12 del podcast. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio avanzado que quieren escuchar un podcast con contenido interesante y diferente. Mi nombre es Nicolás, soy de Argentina, soy tutor de español y además de ser tutor de español, disfruto en mi tiempo libre de crear contenido para estudiantes. Así que te recuerdo que si te gusta el podcast y además querés leer las transcripciones están disponibles en el sitio web del podcast www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Además te recuerdo que podés encontrar el podcast en otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en Spotify. No olvides que si te gusta el podcast puedes recomendarlo con tus amigos, poner me gusta, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Si te gustaría ser miembro exclusivo del podcast para poder practicar tu español conmigo y otros miembros del podcast, te invito a sumarte a la comunidad en donde cada semana tendremos un encuentro y podrás tener la oportunidad de mejorar tu capacidad de expresión. Para más información visita el link de Patreon que estará disponible en la descripción de este episodio. Ahora sí, empecemos. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast. Espero que estén muy bien, que estén pasando una buena semana, un buen fin de semana. Acá por Argentina tenemos mucho calor. Esta semana estamos teniendo temperaturas muy altas, por encima de los 35 grados todos los días. Yo ya quiero que se termine este verano, pero bueno. Ya son los últimos calores porque generalmente a finales de marzo ya comienzan los días un poco más fríos. Ya comienza el otoño, así que bueno, ya es la última etapa del verano. Y bien, hoy tenemos un tema también interesante. Es un tema que... la idea de este tema en realidad surgió por una clase que tuve hace varias semanas con una estudiante donde estábamos hablando de la urbanización de las ciudades y algunas diferencias entre la urbanización de Europa y la urbanización de tal vez Estados Unidos o el tipo de urbanización que surge en América del Sur. Y particularmente hoy vamos a hablar de un tipo de urbanización que tal vez no existe en otros países. Y es un fenómeno que antes de haber tenido esa clase nunca me había puesto a pensar cómo han surgido estos emprendimientos, estos proyectos inmobiliarios, porque simplemente es algo que para nosotros en Argentina es algo normal, es algo muy común y es algo con lo que vivimos. La mayoría de las ciudades, principalmente medianas a grandes, tiene estos emprendimientos inmobiliarios, principalmente en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo en mi ciudad del sur de la Patagonia también podemos encontrarlos, en Córdoba también, o sea, creo que es algo que no solamente se da en Buenos Aires, sino en la mayoría del país. Y es algo que tengo entendido que también existe en otros países de Latinoamérica, pero bueno, hoy yo voy a hablar del caso de Argentina, porque soy argentino y no conozco muy bien los otros países. Espero que este tema les interese y quédense escuchando para conocer un poco más acerca de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar un poco entonces sobre urbanismo, más específicamente sobre un fenómeno inmobiliario, un fenómeno urbanístico que se ha dado en muchos países de Latinoamérica y también en Argentina digamos, hace muchísimos años, no es una cosa actual. Hoy vamos a hablar específicamente del boom de los barrios privados, barrios cerrados o también llamados country, barrio country. ¿Qué es un barrio cerrado? Y bien, como la palabra lo dice, es un barrio que está cerrado.
Pero más allá de estar cerrado, esto significa que no tiene contacto con la ciudad, no tiene contacto con la cultura, vamos a decir, la cultura local, vamos a decir. Está conectado, obviamente, están conectados a una calle, a una carretera, como dicen en otros países, pública de la ciudad. Pero estos barrios se caracterizan por estar cerrados, se caracterizan por tener seguridad en la puerta, es decir, que hay un guardia de seguridad en la puerta del barrio y no cualquier persona puede pasar. Para pasar a estos barrios, es decir, para ingresar a estos barrios, necesitamos obviamente conocer a una persona que viva en el barrio. Por eso son llamados barrios cerrados o barrios privados, porque a diferencia de un barrio abierto, un barrio público de la ciudad, donde cualquiera puede transitar, cualquiera puede caminar, en estos barrios solamente podemos pasar si vamos a visitar a una persona que viva en este barrio. Hola, hola, este es un pequeño anuncio para decirles solamente que si te gustaría tener acceso a contenido extra del podcast, aprender más sobre algunos aspectos de la cultura argentina o participar en las sesiones de preguntas y respuestas, esta es tu oportunidad. Nos podés seguir en Instagram. Tenemos un Instagram y el nombre es The Pocket Spanish Podcast. Es un medio para tener una interacción más cercana conmigo y también con nuestro equipo. Así que nos vemos en Instagram. Los barrios privados o cerrados nacieron a fines de los años 80, en la década de los 80, y su origen está en los clubes de campo, principalmente campos de golf, que se construyeron en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, entre los años 40 y 70. Es decir, estos barrios comenzaron por la construcción de clubes de campo que eran muy comunes en la época. Las clases más altas, media alta, siempre querían estar lejos de la ciudad, y también para pasar un buen momento el fin de semana se construían estos clubes de campo para que estas personas pasen el fin de semana en estos lugares. Estos barrios cerrados nacieron con estos clubes. Y en ese momento, en esa época, obviamente la barrera que tenían estos clubes de campo se justificaba porque era un club privado. En ese momento solamente solo algunos miembros o solamente algunos invitados podían pasar a estos clubes. Pero esta tradición de los clubes de ser privados y de dejar pasar solamente a personas exclusivas del lugar se trasladó a esta idea de los barrios privados, porque recordemos que estos barrios privados nacieron principalmente con estos clubes. Entonces, esta idea de privatización nació de estos clubes exclusivos de la ciudad de Buenos Aires. Y la realidad es que en la actualidad forman parte ya de cada ciudad. Como dije antes, cada ciudad tiene al menos un barrio privado, un barrio cerrado, y obviamente la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos. En la actualidad, miles de personas viven en estos, o eligen vivir en estos barrios exclusivos o privados. Estas construcciones tienen obviamente muchas comodidades. La vida dentro de estos barrios privados es muy diferente a la vida que todos conocemos afuera de estos barrios, ¿no? Tienen muchos beneficios por estar viviendo en estos territorios. Algunos de ellos son, por ejemplo, la conexión con la naturaleza, porque muchos de estos barrios
Están a veces cerca de montañas, si no están cerca de montañas o cerca de naturaleza, la construyen. Generalmente estos barrios suelen tener lagos artificiales, por ejemplo. Los barrios que están en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires están en contacto con los animales que vivían antiguamente en esa zona. Son barrios que, como dije antes, tienen lagos artificiales, que tienen grandes parques, grandes territorios para estar tranquilo. Obviamente también la seguridad es muy importante. Al ingreso de cada barrio hay un guardia de seguridad, como dije antes, y también sé que hay muchas veces cámaras de seguridad, como muchos otros beneficios, como algunos, por ejemplo, tienen colegios, tienen escuelas, tienen, por ejemplo, supermercados, centros comerciales. Es decir, tienen muchos beneficios que representan una gran diferencia con un barrio común de Argentina, ¿no? Un barrio común de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, son una de las grandes ventajas que tienen estas personas por vivir en un barrio totalmente cerrado y privado. Uno de los más famosos en la ciudad de Buenos Aires se llama Nordelta. Nordelta es uno de los, no solamente uno de los más grandes, sino también uno de los más conocidos y más famosos. Que en realidad, leyendo información en internet, no es un barrio, Nordelta, sino que es una ciudad-pueblo. Es llamada ciudad-pueblo y que se encuentra a 1 hora en coche o en auto, yendo hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, 1 hora de viaje solamente a la capital. Está bastante cerca y bastante accesible para aquellas personas que viven en este barrio, en esta ciudad-pueblo, Nordelta, y tal vez trabajan en Buenos Aires. Como dije antes, cuenta con seguridad privada, cuenta con grandes muros, también cámaras de seguridad, un servicio propio de emergencia, un hospital, un hotel 5 estrellas y 140 habitaciones. También tiene uno de los mejores campos de golf del país, 5 escuelas con 4.500 estudiantes y en total son 17 barrios, ¿sí? Son 17 barrios que corresponden a esta ciudad-pueblo. Y cada barrio está gobernado por una sociedad anónima sin fines de lucro, ¿sí? Es decir que cada barrio está gobernado por una sociedad, ¿sí? Un conjunto de personas que no reciben ningún dinero, ¿sí? Trabajan sin fines de lucro, ¿sí? Eso significa sin fines de lucro. Y la mayoría son los propios propietarios de las casas. Tiene, como dije antes, típico de cada barrio privado, un lago, un gran lago con parques, y está en contacto constantemente con la naturaleza y con los animales de la zona. En la actualidad, en esta ciudad-pueblo viven alrededor de 30.000 personas que piensan que en un futuro no muy lejano van a vivir 100.000 personas. Eduardo Constantini es el hombre que entregó la primera casa en este barrio, en esta ciudad-pueblo llamado Nordelta, en el año 2000. Él dice que Nordelta es un lugar seguro. También Constantini sabe que hay una discusión, una gran discusión alrededor de todo este tipo de construcciones inmobiliarias. Hay quienes piensan que es un crimen y que también piensan que fomenta la exclusión de los más pobres y el miedo a lo desconocido. Es decir, fomenta la gran desigualdad que existe entre las clases sociales.
Lo que dice Constantini es que hay un Estado que en su discurso se opone al barrio cerrado, pero en realidad no invierte para suplantarlo. Es decir, según Constantini, el Estado está en contra de este tipo de construcciones, pero en realidad no hace ninguna inversión para poder suplantarlo. Es decir, para poder hacer algo mucho mejor. Es decir, digamos, para erradicar las desigualdades entre estas clases sociales. La realidad de esto también es que el Estado siempre, digamos, ha permitido e incluso ha fomentado estos emprendimientos inmobiliarios. De hecho, en la década de los 90, bajo el mandato del presidente Carlos Menem, es donde, o sea, fue donde se produjo el boom de estos emprendimientos inmobiliarios. Es decir, el Estado no solamente nunca, o sea, el Estado siempre ha permitido el desarrollo de estos emprendimientos inmobiliarios, e incluso yo sé que muchos de los funcionarios, es decir, de los miembros del Estado, del gobierno, viven en estos barrios privados, o sea que forman parte de estos barrios privados. ¿Cuál es la polémica? Que en realidad no sé si es una polémica, porque en Argentina yo creo que la mayoría de las personas lo tienen naturalizado, lo aceptan, porque forma parte del país, forma parte de la cultura, pero si nosotros eh, un poco hacemos un proceso de problematización de esto, podemos decir que es un tema polémico, porque mientras unas personas están viviendo con todos los privilegios y con todas las comunidades, hay otras personas que tienen una realidad totalmente diferente. Yo con esto no quiero decir que estoy en contra de los barrios privados, porque en realidad no conozco muy bien cómo es vivir en un barrio privado, nunca tuve la experiencia. He ido a este tipo de barrios privados, pero no puedo hablar en primera persona porque nunca he vivido en este tipo de barrios privados. No quiero juzgar a las personas que viven en los barrios privados, porque pienso que si ellos... pienso que cada persona con su dinero, con su plata, puede hacer lo que quiera, así que este episodio no voy a juzgar a las personas que viven en barrios privados. No es mi propósito. Solamente quería explicar y quería que en realidad comentarles un poco cómo han surgido este tipo de emprendimientos inmobiliarios y cuál es la situación actual. La situación actual es que si bien hay muchos barrios privados, también hay otra realidad que todos conocemos, que hay muchos barrios en Argentina que, por ejemplo, no tienen agua potable, no tienen tal vez electricidad, o no tienen ni siquiera algunos recursos básicos. Y todo esto obviamente es responsabilidad del gobierno. Entonces, por eso no voy a juzgar a nadie que viva en este tipo de barrios privados. Simplemente me pareció una buena idea hacer un episodio sobre esto, porque yo sé que en otros países, por ejemplo, un estudiante me dijo que en Polonia no existen este tipo de barrios privados, y supongo que en general en Europa no existen, simplemente porque hay menos desigualdad social. Y bueno, es lo que vivimos en Latinoamérica y en otros países del mundo, ¿no? Esta desigualdad social, donde mientras la clase media y la clase alta gozan de todas las comunidades, la clase baja está cada vez peor y con una calidad de vida totalmente miserable. Bueno, y para terminar, me encantaría saber cuál es la situación actual en algunos países que son un poco similares, tal vez a Argentina, por ejemplo. ¿Cuál sería la situación actual en Brasil?
Si me están escuchando oyentes de Brasil, me podrían enviar un mensaje. Digo Brasil porque en realidad es el único país en Latinoamérica que no habla español dentro de los que me están escuchando, porque no tengo todavía ningún oyente de, por ejemplo, la Guyana Francesa o otros territorios que no hablan español en Latinoamérica. Bueno, porque prácticamente me imagino que en Europa estos emprendimientos no existen, pero no sé, nunca se sabe. Tal vez en países europeos que no tienen una calidad de vida tan alta como otros países de Europa, tal vez existen. Me gustaría que me cuenten un poco, y tal vez si no existen, me gustaría también que me cuenten qué piensan de este tipo de proyectos y si les gustaría vivir, en el caso que vivan en Latinoamérica o que vivan en algún país que no está totalmente desarrollado. Muchas gracias por haberme escuchado nuevamente en un nuevo episodio. Espero que tengan una muy buena semana. Recuerden que pueden encontrar la transcripción en la página web del podcast y no olviden dejar 5 estrellas, poner me gusta, compartir con sus amigos y también obviamente recuerden que pueden sumarse a la comunidad del podcast en el sitio web de Patreon, que lo voy a dejar disponible en la descripción del podcast. En la descripción de cada episodio vas a poder encontrar todos los links que te van a poder llevar a tanto el sitio web como el sitio web de Patreon, que vas a poder suscribirte al podcast para poder tener acceso a al grupo de conversación de español. ¿Sí? Así que muchas gracias por haberme escuchado y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.